ventajas tendría la terapia gestal frente a otras terapias? A mí me aportó el poder vivir el presente, porque había una huida continua del presente. Cuando empecé a hacer terapia me di cuenta de que realmente no sabía quién era. Y hubo un momento en que ya ni el dinero que podía ganar era capaz de levantarme de la cama. Nosotros hablamos en Gestalt de hipertrofia cognitiva. ¿Qué es la hipertrofia cognitiva? Un exceso de pensamiento. El divorcio quizá digamos fue una consecuencia más de conocerme yo. ¿Qué trucos nos recomendarías para cultivar ese amor propio? Ver qué ocurrió en tu infancia, porque la autoestima se forja ahí de pequeñitos y el carácter se forja ahí también. El ego lo que hace es encapsula esa herida para poder hacer una persona funcional, poder sobrevivir. El narcisista es una persona con falta de empatía total. Cuando sufre un narcisista es cuando, por ejemplo, le deja la pareja. ¿Tú te hubieras planteado hace 10 años que un país como Estados Unidos pudiera tener un presidente así? Jamás. Eso es sinónimo que la sociedad está cambiando. ¿Crees que del divorcio se sale? Yo he salido. Bienvenido, Santi, al podcast. Gracias. ¿Cómo te encuentras? Un poco nervioso, Nada, pero con ganas de empezar, sí. Y muy agradecido también a ti y muy contento por estar aquí contigo. Bueno, para los que no conozcáis a Santi Calvo, él es terapeuta de Gestalt y formador también de Gestalt. Y aparte, es un invitado muy especial para mí porque yo he sido paciente o clienta tuya. He hecho terapia, ¿cuánto hicimos? Un año, ¿no? Más o menos, Sí, un año y medio, sí. hace ya muchos años. Y bueno, me parece muy interesante todo lo que es el mundo del Gestalt, porque muchas veces hay mucha gente que no conoce este tipo de terapia y me gustaría saber por qué empezaste siendo terapeuta de Gestalt. Buena pregunta. Yo originariamente soy graduado en economía y me dedicaba a asesoría fiscal, tributaria, contabilidad. Ya llevaba muchos años ejerciendo y empecé a tener problemas con ansiedad, con miedos, fobias. Empecé a tener alguna crisis también, por ejemplo, algún ataque de pánico en el metro, con claustrofobia. Todo me empezó, digamos, como a repuntar problemas así como de emocionales. Y la capacidad también, la dificultad como para poder expresarme y abrirme a ellos, ¿no? A partir de ahí hablé con un amigo mío y le pregunté dónde podía ir. Antes me había estado intentando resistir tomando pastillas en un psiquiatra. Después de ver que de un año tomando pastillas y ver que eso no solucionaba lo que tenía, o sea, me ayudaba, digamos, a ser una persona funcional, pero no, digamos, en lo más profundo de mi ser. Y entonces a partir de ahí, pues entonces sí que decidí ponerme en manos de una persona para hacer terapia. Tuve la gran suerte de dar con una persona que es el director de la escuela donde trabajo ahora mismo y me puse en sus manos y empecé ahí a descubrir la gran pregunta de mi vida, que era ¿quién narices soy yo? Y ahí fue empezar a conocerme, a tratarme, a ver qué pasaba y qué era lo que me está diciendo en definitiva mi cuerpo con la ansiedad. Porque, claro, tú te preguntaste, me llama mucho la atención que digas esto de quién soy yo, más porque muchas veces generalmente la gente se pregunta más, este es mi trabajo, cuál es mi propósito de vida. En tu caso era más el ser. Correcto. Cuando empecé a hacer terapia me di cuenta de que realmente no sabía quién era. Sabía, digamos, lo que me habían dicho que era, o lo que yo pensaba que era. Me había hecho una idea, una construcción de mí un tanto errónea. Cuando empecé a descubrir con las preguntas, con el trabajo de mi terapeuta, me invitó a poder poner conciencia de qué era lo que realmente yo quería, qué sentimientos tenía, qué sensaciones. Entonces descubrí qué había detrás de mi ansiedad. Y la respuesta era miedo. Tenía mucho miedo. ¿A qué? A la vida. Y empezar a conocerme y darle sentido a eso, entonces fue lo que me hizo avanzar, pacificarme también con eso, con mi miedo, y de alguna manera hacer de mí una persona más abierta, más que aceptaba lo que pasaba, que podía ser valiente incluso. Desde mi miedo podía ser O valiente. incluso cambiar tu carrera profesional. Totalmente. Que eso es muy fuerte, es un paso, ¿no? Que cuando uno lleva casi 30 años trabajando de Sí, economista, sí, 29. con un buen nivel de vida Sí, económico, ¿no? sí, Me sí, me imagino. ganaba muy bien la vida. Sí, Claro, sí. o sea, da mucho vértigo. Sí. Ahora, ¿dónde me lanzo? Sí, ¿y sabes por qué lo hice? Porque no por el dinero, porque sabía que iba a ganar mucho o no sabía si iba a ganar, pero lo que un día
me di cuenta en la cama, levantándome un día por la mañana, en que no tenía energía para poder levantarme de la cama. Había perdido mi energía. Entonces, me tenía que hacer palanca. Es decir, me tenía que levantar desde la cabeza, Claro, desde el deber, pero no desde la fuerza, no tenía energía. Entonces, me di cuenta que iba a trabajar obligado. obligado y desenergetizado. No tenía energía para ir. Iba allá por dos razones. Una, por el dinero, y dos, porque tenía personas allá dentro de mi equipo y un compañero, bueno, varios compañeros con los que yo realmente pues quería y eran mis amigos. Claro. Pero eso eran las dos cosas. Y hubo un momento en que ya ni el dinero que pudiera ganar Sí, era capaz de levantarme de la cama. o sea, es muy interesante lo que estás diciendo porque muchas veces, ¿no? La gente está muy enfocada, ¿no? Y lo vemos en redes sociales, el dinero, el dinero, el dinero, cómo ganar pasta. Pero en tu caso tú tenías todo eso, todo muy bien cubierto y no eras feliz. Yo tenía un colchón de dinero en el banco, tenía un piso con una hipoteca, pero prácticamente con muy poco, no sé, me quedan 60.000 euros de hipoteca. Ok. Tenía dinero para viajar, tenía dinero para salir, tenía dinero para comprarme ropa, pero no era feliz, no era Ujú. Y feliz. luego incluso te costó, ¿no? Un divorcio. Sufriste tú también un Sí, divorcio. pero eso fue ya anterior. Eso fue anterior a toda esta crisis, Sí, ¿no? O sea, eso fue anterior a la crisis. Eh, el divorcio, quizá digamos, fue una consecuencia más, pues de conocerme yo y de darme cuenta qué es lo qué es lo que yo quería, qué es lo que yo necesitaba. También darse cuenta. El camino de la Gestalt se basa en tres pilares, ¿no? Uno es la presencia, ujú. el otro es la consciencia y el tercero es más difícil, la responsabilidad, el hacerse cargo. Esto cuesta mucho ya, Eso ¿eh? cuesta Esto mucho. es muy duro, ¿eh, Yo tengo, Santi? yo les digo a los clientes que los dos primeros son Eso, más o menos fáciles, entre comillas, pero la conciencia no es tampoco fácil. Pero más o menos podemos llegar. Ahora, exacto. el tercero, ese es complejo. Es complejo sobre todo porque yo lo veo con los divorcios, ¿no? Que siempre la culpa, le culpas al otro. Sí, Tú no me has dado, tú no me has, no, sí, no te voy a perdonar. sí, Todas estas cuestiones que sí. siempre, ¿no? Lo proyectamos hacia afuera. Sí, yo lo veo en terapia de pareja. Uy, Cuando en el despacho claro, hacemos terapia de pareja, mi pareja y yo hacemos terapia de pareja, a veces juntos, a veces separados. muy bien. Y lo vemos. Claro, empiezan las acusaciones y en Gestalt le decimos proyecciones, ¿no? Es como que veo lo del otro, que a veces es mío, pero no me gusta porque no me gusta de mí, o lo veo el otro porque el otro se lo permite y yo no me lo permito, y eso es una espiral. Y cómo se puede mejorar la comunicación entre una pareja que está en crisis? Muy buena pregunta. Yo te diría que la mejor o de las mejores, o el primer paso sería la acepción, digamos, de responsabilidad, de ver qué es por tu parte. Yo les pregunto normalmente en las primeras sesiones o en la primera, le digo, vale, ¿y cuál es tu parte? ¿Qué es lo que tú estás poniendo para que no podáis tener una comunicación o una relación amigable, sencilla, armoniosa, nutritiva, cariñosa, etcétera? ¿Cuál es tu parte? ¿Qué estás haciendo? Entonces empezamos ya como dándole la vuelta y cuestionándolos eso. Porque si tú te paras, si eres medianamente honesto, tú sabes que el 100% de lo que os pasa no es cosa del otro. Si eres un poquito honesto, sabes que el 100% no es todo del otro. Y tú sabes que algo estás poniendo tú también. Entonces, si empezamos cada uno de los dos a empezar a tomar cartas en el asunto, responsabilidad y hacerte un poquito cargo de lo que tú estás poniendo, igual la cosa mejora. Claro. ¿Y en qué momento una pareja se tendría que dar cuenta, oye, tenemos que hacer terapia de pareja, Pues cuando, por ejemplo, hay fallas de la comunicación, cuando falla el sexo, por ejemplo, el que esto sexo? es un síntoma, es la punta del iceberg. Pues las parejas dejan de tener relaciones porque también, no porque los cuerpos no se atraigan, sino porque simplemente porque emocionalmente me estoy distanciando. Entonces, Claro. claro, por eso no me viene el acercamiento tampoco, porque emocionalmente me estoy distanciando. Pero Eso es una señal. exacto, pero esto le pasa más a las mujeres, yo creo, lo de que se distancian más a nivel, ¿no? Muy buena pregunta. Sexualmente. Sí, a ver, Porque todos los hombres a mí se me quejan de no tengo sexo, no tengo sexo. sí, a ver, la mujer, igual lo que voy a decir es un poco, no sé, como conflictivo, ¿no?
pero creo que la mujer está más conectada emocionalmente a sus emociones que el hombre. Ujú. El hombre vive más en la idea, quizá, en el pensamiento, y no tanto en su conexión. La mujer, más allá si hace terapia o no hace terapia, creo que está más predispuesta a la conexión emocional. No sé si es biológico, cultural, sociológico, me es igual, pero lo que veo en el proceso, en terapia, es eso. La mujer está más conectada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mujer deja de tener ganas de tener sexo. ¿Pero por qué? ¿Porque no le atraiga a su pareja? No, en muchos casos no es porque no le atraiga a la pareja. En la mayoría de los casos, en mi opinión, es porque emocionalmente está distanciada de su pareja. Y la mujer, parece ser que a diferencia un poco del hombre, la mujer necesita llevar esas dos cosas de la mano, el deseo y el amor. Y el hombre parece que está más predispuesto a poder tener esas dos líneas más separadas. Ujú. Esta es mi hipótesis, ¿eh? Sí, sí. Y que a mí que me encantan todo lo relativo a hombres y mujeres, ¿qué patrones se repiten, ¿no? Digo porque a ti te encanta y se te da muy bien la terapia de pareja. ¿Y qué patrones te encuentras más en cuanto a las mujeres y en cuanto a los hombres? Cosas que se repiten en estos discursos de hombres y mujeres. Por ejemplo, lo que veo es patrones de que, pues que los hombres les cuesta, por ejemplo, afrontar los conflictos, la comunicación, hablar con el corazón en la mano. Eso es una cosa que veo. Eh, de la mujer, por ejemplo, quizá pues señalar más lo que la queja, por ejemplo, lo que no le gusta, pero hacerlo desde la queja, ¿no? Reproches, ¿no? Sí, Reproches, reproche, no me da, no me atiendes, ¿no? Pero culpabilizar culpabilizamos. también. La mujer, quizá por esa mayor conexión con las emociones, la mujer ante el hombre eh, emocionalmente es más potente Sí, sí, sí. por esa conexión. Y el hombre eso, a veces eso no lo vive bien, porque no sabe gestionar, se siente torpe ante eso. Quizás los hombres no gestionan tan bien como las mujeres las emociones. Sí. A nivel biológico no sabemos de qué, ¿no? No De qué sabemos índole, de qué. de dónde viene este problema, ¿no? Sí. Y no, y yo no me gustaría tener tu opinión, Santi. ¿Consideras que cada vez vivimos una sociedad muy polarizada entre hombres y mujeres, que hay un resentimiento de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres hacia los hombres? El típico, todos son iguales, todas las mujeres son iguales. Sí, son palabras como frases muy feas, ¿no? Muy feas que... Yo creo que hay aquí, si te hablo de la sociedad española, Mm. lo que yo veo es que hay una carga sistémica. Antes hablábamos un poco sobre las constelaciones familiares, ¿no? Y todo eso que lo suele trabajar, lo suele tratar. Pero hay como un peso en el sistema, ¿no? Aquí en España la mujer ha sido subyugada por el machismo, por el heteropatriarcalismo, no sé si se dice así, por Sí, el la sociedad del patriarcado. heteropatriarcado. Sí, Entonces, claro, la mujer ante eso ha sido subyugada y ha sido aplastada. Ahora lo que hay, o lo que yo veo, es una mujer que está como más reivindicativa. mucho, estamos a tope, Sí, ¿eh? sí, 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 con más reivindicación. Supongo que eso necesita unos años para que se vaya pacificando. Pero ahora la mujer sí. Y eso es una cosa, para mí es una evidencia normal de un proceso, ¿no? Cuando una persona ha sido subyugada y aplastada, necesita momentos como cuando tuvimos aquí los años de Franco, ¿no? De Sí, la dictadura. Aquellos años 80 el destape, fueron el despiporre, ¿no? sí, Entonces, todos bebimos, nos drogamos, fiesta, es como un periodo totalmente contrario, ¿no? claro. Aquí ahora es una historia que es eso, es como esos años de haber sido subyugada, pues ahora la mujer está muy combativa, muy Yo diría, sí, reivindicativa. hay un feminismo, ¿no? A Exacto, veces incluso a veces un poco exacto. extremista también, ¿no? Y ahora nos toca a los hombres adaptarnos a eso, como abrazarlo. Claro. ¿Sabes? Es decir, ya no, el hombre actual ya lo que es machismo, lo que es, porque yo lo digo por mis huevos, con perdón, ya todo eso no vale para nada. Es como los anuncios están haciendo ahora por la Generalitat, ¿no? De Sí, pels meus ous, pues eso ya está desfasado. Aquí ya es una cuestión con la mujer es de igual a igual y siempre con comprensión y con entendimiento. claro. Y Esa es ahora, la manera de relacionarnos, y el hombre tiene que aprender, ¿no? aprender a eso. Ahora nos toca, Adaptarse. sí.
Y no le Esa es mi gusta opinión, ¿eh? perder quizás a lo mejor el poder. Exacto. Pero es que ese poder está basado pues en el ordeno y mando o por mis huevos y eso ya no funciona así. Claro. Eso ya pasó. Ahora estamos en el periodo, yo creo que estamos en periodo de transición ante eso a llegar a la igualdad entre unos y otros. Porque Claro, no nos queda otros. Y es que somos así, somos iguales. Quien sí. se piensa el mínimo a ti. Bueno, sí, yo siempre digo, igual es ante la ley, Sí, lo que pasa que biológicamente yo sí que considero, no sé si sí, opinas lo mismo, Santi, que somos diferentes. sí, 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 sí. Hay unas Y connotaciones. como dicen los franceses, vive la différence, ¿no? Ujú, Pues sí, sí, somos diferentes, pero en el ámbito de los derechos somos iguales. correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos camino, pero también es cierto que, no sé si opinarás lo mismo, los hombres no quieren ir a terapia, Bueno, eso está cambiando un poquito ¿sí? también. Pero ¿no te parece que nos gusta más esto a las mujeres que a los hombres o estamos más abiertas? Sí, si te digo desde hace 10 años la evolución, te diría, sí, así lo veía yo también, pero poco a poco, cada vez más, el hombre se está abriendo también ante eso. Los chavales jóvenes, Los jóvenes. sí, empiezan a incorporar y a entender que la terapia es básica también para su evolución y que solos, que ya no es de locos ir a un terapeuta o a No. un psicólogo, ya no es de locos, es simplemente de una cuestión emocional que necesita el apoyo y el acompañamiento de una persona. ¿Y qué ventajas tendría la terapia gestal ¿Gestal? frente a otras terapias? O sea, ¿qué beneficios o qué ventajas, ¿no? Porque cada terapia es, ¿no? Cada Correcto, sistema es un mundo. Entonces, en correcto, esta especialización, claro. o sea, ¿qué ventajas o qué se puede aprender de la gestal? Muy buena pregunta. Yo creo que cualquier tipo de terapia, si estás dispuesto a aprender, es buena. Psicoanálisis, conductismo, cualquiera. Lo que yo puedo hablar es de lo que yo conozco, que es la gestal, ¿no? De la gestal que te aporta o que puede aportarte. Por ejemplo, a mí me aportó poder estar en el presente, poder vivir el presente. Sin tener que irme. Claro, mi ansiedad también, aparte del miedo, se generaba porque había una huida continua del presente. No me gustaba mi presente, me sentía mal en mi presente. Entonces, ¿dónde estaba? En el futuro. Y para la gestal, el futuro, o sea, la ansiedad es una brecha que se rompe del aquí a ahora total y radical. Y en versus ese next, que es ese después. Pero en ese después siempre se genera la angustia y la ansiedad de no saber qué va a venir. La Entonces, la incertidumbre. incertidumbre, exacto. Y eso es lo que produce la ansiedad en muchas personas. Aparte, la ansiedad también puede ser conflictos emocionales, ira reprimida, no expresada, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cosas que me aportó a mí la Gestalt. La otra sería lo que te decía antes, ¿no? El ser consciente de mí mismo. Y el tercer paso, que para mí y para muchísimas personas es el complicado, que es el tomar cartas en el asunto. Y como tú decías antes, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa que me aportó de la responsabilidad de hacerme cargo fue hacerme cargo de mí. Claro. Decir, Santi, ganas mucho dinero, estás en un sitio fantástico, la gente te adora, los clientes te dicen que bueno eres, pero tú no eres feliz ante eso. Y eso, o tomas cartas en el asunto, o yo ya había vivido en mi casa familiar con depresión, ¿no? Entonces yo ahí dije, uff, o aquí hago un acto, un movimiento, o me voy a deprimir. O sea, es curioso cuando ¿no? uno no se responsabiliza de lo que tiene que hacer en su vida, en su propósito de plan del alma o de vida o de, ¿no? de lo que sea, del ser. Al final la vida te enferma, ¿no? Te hace enfermar para Correcto, reaccionar en cierta manera. correcto. Y eso también es has hablado de otro pilar de la Gestalt, que es nuestro cuerpo como reservorio de las emociones. Ujú. Las emociones no están en la mente. Pueden estar en la cabeza, te puede doler la cabeza. La cabeza es una parte de nuestro cuerpo físico, pero la mente nos desconecta de nuestro cuerpo muchas veces. Nosotros hablamos, por ejemplo, en Gestalt de hipertrofia cognitiva. ¿Qué es la hipertrofia cognitiva? Un exceso de pensamientos continuos. La gente vive en eso, continuo flujo de pensamiento. Y eso es muy desgastante, eso debilita, eso te neurotiza. Otra idea importante de la que está la neurosis, ¿no? La neurosis es aquella idea, esa fijación que tenemos en cosas que nos producen malestar, ¿no? Por ejemplo,
Ayer hablaba con una clienta, ¿no?, que tiene depresión, ¿no? Entonces, le hablaba del continuo flujo de, yo le decía, de basura digamos, o de información tóxica que ella se lanza. Entonces, esto también lo abordamos, ¿no? El diálogo El interno, diálogo ¿no? interno, efectivamente. Si Claro. tu diálogo interno es no vales para nada, en el caso de ella no es este mensaje, pero por ejemplo en el caso de ella es eh, moriré aquí, no soy feliz en aquesta casa, eh, Muy negativo, todo sí, pensamientos sí, muy sí, es como destructivos. no tengo luz, no me entra luz en casa, se ha trasladado hace poco. Entonces, todo ese mensaje que ella se va lanzando, ¿qué ocurre? Que eso es un pensamiento, ¿no? Pero el pensamiento se fija en el cuerpo, a través de sensaciones desagradables, ¿no? La sensación que le pasa a la sensación que arrastra la emoción, ¿no? Ujú. Pensamiento, sensación y cuerpo. Esos son tres pilares también de la Gestalt. La mente, la emoción y el cuerpo. El cuerpo se reserva las sensaciones, pero las sensaciones arrastran emociones. ¿Qué emoción le arrastra a ella? La tristeza. La tristeza, y con el pensamiento se transforma ¿en qué? En depresión. Por eso hay que estar tan atento al flujo de pensamientos y qué es las cosas que nos decimos, ¿no? Como nos hablamos, ¿no? Si lo hacemos Efectivamente, desde una dureza, a veces somos muy duros, total, que nunca hablarías así a tu amigo y te hablas a ti mismo peor que, bueno, total. que a un enemigo, como si Yo, fueras... por ejemplo, cuando era economista, mis pensamientos siempre eran de, a ver, ¿qué le va a pasar a este cliente? ¿Tendrá una inspección fiscal? Siempre me claro, la inspección fiscal. Bueno, claro, es que esto son palabras Claro, mayores, ¿eh? además yo me sentía muy Hacienda. responsable, y encima se junta que aunque yo me sentía muy responsable de ellos, que ya he aprendido a eso en terapia, que yo no soy responsable, sino que yo acompaño, ¿no? Pero yo me sentía muy responsable de ellos si tenían una inspección fiscal. Es como que yo tenía la sensación como que yo había hecho algo mal. Qué sufrimiento. Imagínate, ¿cómo no iba a estallar yo con, con la ansiedad que tuve? Claro. Y luego, sobre todo, porque no te conectaba, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Con tu propósito de vida, porque al final yo creo que todos hemos nacido para algo, ¿no? Claro, Entonces no es lo mismo trabajar en algo correcto. pues que lo ejecutas. Si lo puedes hacer bien de forma profesional, Claro, en tu caso yo te imagino que serías un buen economista profesional y otra eso cosa es, decían. seguro, responsable, etcétera, Sí, pero sí, claro, sí. otra cosa es que te llene desde el corazón, desde que te haga vibrar en ese estado de que te levantas con esa Exacto, felicidad, con esa expansión. exacto. ¿Y cuántas personas en el mundo se levantan hechos polvo ya justo cuando se levantan? Sí. Por Qué eso pena y qué lástima, ¿verdad? qué pena, ¿no? Y bueno, pero yo creo que también la naturaleza es muy sabia, que se nos olvida muchas veces, ¿no? Darnos cuenta que la naturaleza es preciosa Sí, y que si nos vienen esas tormentas es por algo y sí, aprovechémosla al sí. final para llegar a donde tenemos que Claro. llegar. Y antes, si me permites que saque un tema que hemos hablado antes, off the record, Sí, del vacío. De cuál de profundo es el vacío que sentimos las personas en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuántas personas hay que están en conexión continua con esa sensación de vacío interno? claro. Que eso solo se llena de una sola manera. ¿Cómo? Buena pregunta, ¿verdad? Solo se llena del amor hacia ti mismo. Esa es la única cosa que puede El llenar ese amor vacío. propio. El amor propio. ¿Y no te da la sensación, Santi? Yo tengo la sensación un poco que, sobre todo se ve mucho en Instagram, ¿no? Parecen vidas perfectas, viajes a Tailandia, países exóticos, mujeres espectaculares, preciosas, modelitos, influencers. Y yo muchas veces pienso, parece que están disfrutando, ¿no? Más ¿no? de lo que voy a poner o voy a publicar que vivir ese momento en esa playa tan bonita. Es decir, que al Sí, final vivimos un excesivo postureo. ¿Tú sí. estás de acuerdo con el postureo que hay hoy en día? Sí, es como que yo creo que hemos hecho una traslación de lo que sería dónde ponemos la energía, dónde ponemos lo importante, y hemos hecho una traslación muy bestia en lo que es la proyección física Ujú. de nosotros mismos, la belleza. La belleza está muy bien, la belleza es muy bonita y yo veo mujeres bellísimas y las veo y me quedo admirado de ellas, pero si no hay algún acompañamiento del llenar en tu profundidad, en tu ser, eso mismo, esa belleza, es una belleza que no, ¿cómo te diría?
proyectada a un vacío, donde claro. no hay nada, ¿no? Entonces, Y sobre todo muchas veces las mujeres que nos quejamos nos tratan como objetos los hombres sí, y encima ponemos esas fotos o esos vídeos, que no estoy criticando a las mujeres que no, nos no, estén no, que viendo, lo ¿eh? hacen hombres también, Que ¿eh? también sí, sí, por eso, pero se ve más en mujeres, Sí, ¿no? sí, Pero también sí, hay hombres, ¿eh? Que sí, hacen sí, todo esto también. Y dices, bueno, pero es que al final, no es por criticar, ¿eh? Ni por juzgar, ni mucho menos, pero es un poco, ¿no? Yendo a ese camino, ¿no? Del amor propio, ¿no? Que, ojo, que está muy bien la belleza y todo esto, pero que muchas veces nos quejamos, nos tratan como objetos sexuales, pero tú misma te estás vendiendo como ese claro. objeto Es triste y es así para que, gustar, para agradar. correcto, Porque, ponemos mucha energía en eso, en muchísima. la belleza, y luego realmente dejamos de lado, abandonamos la parte más importante de nosotros, que es la parte esencial, nuestra esencia. ¿Y qué truquitos hay o qué técnicas hay para desarrollar más, que me parece muy importante, el amor propio? ¿Qué trucos lanzarías o nos recomendarías para cultivar ese amor propio? Primero te diría que habría que mirar si sentimos que sufrimos en la vida o que somos felices. Por ejemplo, si igual soy feliz colgando fotos de Instagram y Ujú. teniendo miles de admiradores y soy feliz y me siento feliz en mi vida, perfecto. Pero si así haciendo eso te sientes un desgraciado, desgraciada y triste, es que algo no está funcionando bien. Con lo cual te diría, primero busca manos de un profesional y ponte en manos de él o de ella. Luego también me plantearía dónde estoy poniendo el foco de mi vida y si eso me hace feliz o no me hace feliz lo que estoy haciendo. También observar mi discurso, observar qué me estoy diciendo, porque igual yo he visto personas que con una autoestima muy baja, con una proyección física brutal, de proyectar una imagen bellísima como hombre, pero en cambio luego en terapia, venirme personas, hombres y mujeres, y por dentro, cuando empiezas a escarbar y a profundizar, ves que hay unas carencia afectiva hacia mí mismo brutales, ¿no? ¿En dónde se fundamenta eso? Pues seguramente ya es interesante hablar de eso, por ejemplo, que muchas veces en Gestalt también nos vamos a lo que sería el patrón infantil, en Ujú. ver qué ocurrió en tu infancia. Porque la autoestima se forja ahí, De de pequeñitos. pequeñitos, y el carácter se forja ahí también. Hay muchas personas, por ejemplo, el eneagrama, que es una Ay, sí, técnica, vamos a hablar del enagrama, que sí, a mí me encanta. el ¿Cuántos enea- eneatipos existen? 9. 9. 9, que luego con 3 subtipos cada uno da 27 Bueno, caracteres, ¿no? Pero si vuelvo otra vez al patrón infantil que hablamos en el eneagrama se habla, en la técnica, en la terapia del eneagrama, en la técnica, se habla de que en los 8 años de primeros etapas de la vida de un niño, ahí se forma lo que sería el carácter. Y se forma ya el ego también. ¿Y cómo se forja el ego? En base a la herida primaria, en base a la herida primordial en tu vida. Por ejemplo, si viviste humillación, si viviste el rechazo, si viviste el el abandono, abandono. si viviste haber sido negado o aplastado en tus necesidades básicas. Todos estos hechos influyeron en tu personalidad y generaron una herida de amor, porque además buscamos de algún modo formar parte, somos seres gregarios, entonces queremos formar parte de la manada, no queremos ser excluidos. ¿Qué hacemos? Somos capaces de abandonarnos nosotros, digamos, de negarnos nosotros para ser aceptados, para ser Queridos. integrados, queridos dentro de nuestra manada, que nuestra manada es nuestra familia, ¿no? Mm. Entonces, somos capaces de hacer cualquier cosa, hasta renunciar a nosotros mismos. Y ahí empieza ya toda la herida y la construcción de nuestro ego. Porque el ego lo que hace simplemente es crea un personaje formado y fijado para poder encapsular esa herida y que no se sienta. Porque tú imagínate que desde con tus heridas que tenías de chiquitita,
ahora en tu adultez, ¿cómo irías por el mundo con tu herida como niña? Claro. Sería como ir con el corazón en la mano, ¿no? Y recibiendo hostias, porque en la sociedad, bueno, desgraciadamente también se dan Sí, hostias, sí, ¿no? sí, sí. Pues eso es el ego. El ego lo que hace es envuelve, encapsula esa herida para poder hacer una persona funcional, poder sobrevivir ante las relaciones y ante el mundo. Claro. Eso es el ego. Pero el ego dices, bueno, igual me preguntas, ¿el ego está bien, Santi? ¿El ego es algo Exacto. bueno? Hay que destruirlo. ¿Cómo lo destruimos? El ego no hay que destruirlo. El ego está para algo y tiene una función. Fíjate si tiene función que nos ayudó a sobrevivir. Ahora, si nos dejamos llevar por el ego lo único que nos hará es aislarnos. ¿Por qué? Porque nos volveremos inaguantables. Ahora se habla mucho, por ejemplo, del narcisismo. Sí, está muy de Muchos, moda. muchísimas personas hablan, hay libros, el otro día compré un libro yo del narcisismo, no, perdón, este era el psicópata integrado. Ah, este lo he Sí, escuchado. No lo he leído todavía. yo lo estoy leyendo y me encanta. Pero digamos como que la primera, antes de ser un psicópata, quizá hay que pasar por el narcisismo, ¿no? El Mm, narcisista es una persona con falta de empatía total y que sería como un grado más allá de lo que sería el neurótico, lo que sería neurótico. El narcisista sería como una personalidad del ego totalmente sin ningún filtro, sin empatía, solamente egoísmo, yo, lo que a mí me importa. Bueno, también eso hay en las relaciones, en la pareja. Seguro que tú también te encuentras en tu despacho, en tu actividad sí, jurídica, ese tipo de personalidad. Bueno, pues también es otra cosa que quizás como habría que revisar que nuestra sociedad actual también está produciendo. claro. Claro, Bueno, ahora se está destapando, ¿no? O sea, sí, gracias a Dios, es lo bueno de las redes sociales, que se está destapando todo, ¿no? Todo este tipo de comportamientos conductuales, ¿no? sí, Psicopatologías incluso, sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Por ejemplo, ahora estoy pensando las relaciones tóxicas, ¿no? Que están, no sé si somos tóxicos o es la relación en sí que es Te hago una tóxica. pregunta, Elena. ¿Tú te hubieras planteado hace 10 años que un país como Estados Unidos pudiera tener un presidente así? Jamás. Eso es sinónimo que la sociedad está cambiando. Porque la gente ha votado a ese señor. Sí. Yo hace 10 años me dicen que hay un hombre que actúa como un dictador, que se carga a los medios de comunicación, se carga a los humoristas porque le hacen bromas sobre él, y diría, ¿te has tomado algo? Pero mira, eso apunta a la sociedad, hacia dónde Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? me preocupa un poco. ¿Te preocupa? Sí, me preocupa un poco. Quiero tener fe y a la vez es como que estoy dividido, ¿no? Tengo dos partes, dos Santis. Un Santi cree y tiene fe en los jóvenes, tiene fe en los hombres, tiene fe en las mujeres, tiene fe en que la sociedad podrá tomar cartas. Ahora escucho todo lo que ocurre en Palestina y veo movimientos positivos, pero hay otra parte de mí que supongo que es el Santi más con miedo y más paranoico, que dice, "Uf, ¿hacia dónde va la sociedad? Mira quién Bueno, gobierna en Estados Unidos, mira quién gobierna en Rusia". Y digo, "Uf", y esa gente la ha votado, ¿no? Gente, ¿no? claro, yo creo, no sé si lo compartirás conmigo, Santi, yo creo que vivimos una sociedad muy polarizada. Nos encontramos seres humanos excepcionales con, pues eso, que quieren crecer a nivel espiritual, humano, desarrollo personal. Hay una tendencia muy fuerte, cada vez, ¿no? Hay un movimiento que cada vez se suma a más personas y luego hay, pues, el otro lado, ¿no? Muy polarizado, pues del narcisismo, ególatras, sociópatas, Psicópatas. psicópatas, claro, con muchos. O sea, entonces nos encontramos que ya el término medio que existía antes ya no existe. Entonces yo creo que cada vez, pues hoy en día, tenemos que ser responsables, como has dicho anteriormente, y saber elegir muy bien nuestras amistades y con las personas con las que nos relacionamos. Responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Porque yo creo que en un ambiente tan tóxico no puede crecer un bonito jardín, ¿no? Un buen jardín, ¿no? Con flores. Mm, mm, mm. Entonces yo creo, ¿tú opinas lo mismo? Que es Sí, importante protegernos. sí. Y también opino, por ejemplo, a un nivel más, digamos, a nivel territorial, pues creo que el lugar más apropiado en el mundo para apuntar hacia ahí es Europa. Ujú. Quizás es donde los valores humanos más prevalecen.
No sé si estás de acuerdo. Bueno, los impuestos, los impuestos, tú que eres fiscalista, esto, el problema de Europa es que yo siempre digo, Estados Unidos innova, China copia y Europa regula los impuestos. Es lo malo yo creo, de Europa. Sí, Es sí, maravilloso a nivel de comida, sí, a nivel cultural, multicultural, es sí, maravilloso y de apertura, pero sí que pienso los impuestos, ¿no? sí. Para los Pasa que, emprendedores, exacto. Sí, sí, ¿no? estoy de acuerdo. Autónomos. Pasa que es como también a la vez es el lugar en el mundo donde más, digamos, se defienden los valores sociales, ¿no? Como por la sanidad pública, Sí, eso sí, ¿no? Y claro, eso en América o en Rusia, pues no, claro, no es lo importante. claro. Sí, bueno, hay otras inquietudes. Sí, totalmente. Yo Bueno, creo que hay somos, un grado de evolución humana actualmente, no sé si siempre fue así, pero actualmente creo que es más en Europa. fíjate, sí, sí. Yo a mí lo único es lo de los impuestos, ¿no? Que claro, es un tema que, bueno, está habiendo mucha fuga de talento en España, por Eso lo menos en sí, España, de gente joven muy emprendedora que, bueno, que se ven casi obligados y dicen, bueno, para emprender o para iniciar un nuevo proyecto de vida me voy al extranjero, que seguramente, pues, ¿no? sí, Me tratarán sí, mejor. sí, sí. Y la Pa- sanidad también. claro, Por entonces al muchos final médicos, enfermeros, mucha ¿no? gente que se está escapando, ¿no? Un Sí, poco de España y claro, es un problema. Un país donde el talento se marcha es un país que está condenado a la muerte al sí, final. sí, sí, sí. Entonces es una reflexión que que sí me parece interesante, que tendríamos que tener en cuenta, que es un país, España, muy funcionarial, está bien, pero no puede ser que el sueño de los jóvenes sea ser funcionario. No. Y claro, el emprendimiento en España está como muy penalizado, muy castigado. Yo creo que es más fácil ser torero, ¿no? Que empresario autónomo. Tal cual, ¿eh? Sí, sí, Y tú lo has visto con todas esas no inspecciones es que me has dicho. sí, no es fácil ser autónomo, ¿eh? No, no, En no es este fácil. país. Pero es que hablas con todos los autónomos y todos dicen lo mismo. Sí, sí, yo también. Por eso que tenemos que trabajarnos aquí psicológicamente, crecimiento Sí, personal, sí, sí, porque total. hay que estar. Yo fui autónomo siendo economista y soy autónomo siendo terapeuta. O Exacto, sea, siempre... Y hay otra parte que siempre me gustó de ser autónomo, de esto de no sentir que nadie me diera órdenes. Yo ya la libertad. sí, ya me ordeno yo bastante como para encima tener otro que me dé órdenes. Claro, claro. Bueno, tener más libertad de Sí, sí, horarios, de eso poderte sí. organizar tu agenda, que no haya otra persona, ¿no? O un psicópata, ¿no? Jefe manager, ¿no? Que te pueda machacar, ¿no? Porque también cuántas personas, supongo que pensarás lo mismo, que están en posiciones muy altas de directores generales y que son narcisistas o, bueno, personas con problemas Estos son, psicológicos. claro, el narcisista no suele venir a terapia. Estos no No. vienen. ¿Sabes por qué? Pues se sienten muy... que están bien ellos, Claro. que ya les gusta su vida así. Un narcisista no suele sufrir. Cuando sufre es cuando viene a terapia. Cuando sufre, por ejemplo, un narcisista es cuando, por ejemplo, le deja la pareja. Ahí sufre. Claro, ahí sí, ¿por qué? Bueno, porque ha perdido el control de alguna manera, eso se le ha ido de madre, entonces claro, ahí empieza a ver que ya ha dejado de controlar y entonces ahí sí que puede caer en un vacío emocional, ahí sí que puede llegar a consulta. Claro. Pero el narcisista es complejo en la terapia, es muy complejo. En qué lo notas? ¿En qué lo sientes? Pues que, por ejemplo, son poco predispuestos al cambio, poco permeables, ¿sabes? A la intervención terapéutica. Es como están más en el otro, la otra tiene la culpa, es culpa de ella, o es me puso los cuernos, pero sin ver todo lo que hicieron ellos. Bueno, estoy hablando en masculino, pero también puede ser. Normalmente creo que es más hombres, quizá. Pero bueno, puede ser también perfectamente mujer, ¿no? ¿Y has tenido algún caso, Santi, de algún narcisista que se haya rehabilitado? Uf, Que bueno, digas, wow, menudo caso tengo aquí encima de la mesa y que hayas conseguido un avance importante en su vida. no, yo no sé si yo creo que es que no tengo, bueno, no hago buenas migas con los narcisistas, Ya, porque desgraciadamente cuando yo tengo, puede ser un defecto, ¿no? Pero es que tengo la sensación de que como me pagan, tengo que hacer algo. claro, Entonces, claro, cuando veo esas maneras de hacer, esos caracteres así, tengo la tendencia a quizá no creerme todo lo que me dicen, ¿no? Entonces, como cuando me van diciendo, no, cuando siento a la persona que me explica, pues
ha pasado esto, nos ha ocurrido esto, yo hice esto. Entonces veo como una humanidad que eres capaz de poder decir que tú también formas parte de la ecuación y algo has hecho, ¿no? Pero cuando la persona me viene con el yo soy perfecto, esto es culpa de ella, esto lo hizo ella, o me acuerdo de un cliente que era un hombre mayor que me decía, no consigo tener pareja. Bueno, yo fui trabajando con él, fui profundizando con él, y hubo un día, no sé si ya llevamos 7, 8 sesiones, y le digo, bueno, ¿y tú qué haces para que no tengas pareja? Porque todo lo pones en tus parejas, siempre te dejaron tus parejas, pero tú harás algo, ¿no? Y entonces me dijo, se lo dejó pensar un momentito y me dijo, sí, ya sé lo que yo hago para que me dejen mis parejas. Es que soy demasiado bueno. Bueno, Entonces dije, mira, lo siento mucho, y ahí es por eso que yo, quizás por eso no hago buenas migas, porque le dije, lo siento, pero no te creo. Y quizás no es una intervención muy adecuada, pero para mí es gestal también es honestidad. Es decir, la gestal apunta a la sinceridad, a la honestidad al respecto. Un terapeuta comparte, en gestal, un terapeuta comparte cómo se está sintiendo con una persona. Forma parte de nuestra técnica y de nuestra enseñanza. Entonces, yo en aquel momento le dije, lo siento, pero no te creo. Ya no vino más. desapareció. Soy demasiado, bueno, es fuerte esto. Esa frase es expresada por una persona narcisista. No asume la No responsabilidad, asume la la culpa es del otro, Exacto, yo todo lo hago bien, soy exacto. perfecto y bueno, Y no te lo tomes a mal, ¿eh? Pero era un abogado. encima, encima era abogado, madre Que mía. era como, bueno, tenía esa habilidad de retorcer las palabras Sí, y los de... abogados le damos la vuelta a todo, ¿eh? Sí, bueno, es, Somos es una buenos. virtud, eso es lo bueno que tenéis, es que esa es vuestra fortaleza. Pero cuando lo utilizas contigo, no sirve, porque Claro. entonces, ¿qué haces en la terapia? Eso en juicio está muy bien, ¿no? Dar la vuelta, la culpa Exactamente, es del otro, exactamente. pero si es contigo Pero si mismo. vienes a terapia, yo le dije, esto no es un juicio, aquí no hay ningún culpable de nada y no hay un jurado, esto es tu historia. Entonces, ¿qué haces diciendo esto? No te lo crees ni tú. Y no volvió. No, se enfadó, no le gustó el comentario, pero yo no sé si hubiera aguantado muchas más sesiones teni- teniendo ahí eso ahí dentro. Claro, claro, Porque es mejor, hay que ser sincero, ¿no? Es yo importante sí, ser eso, honesto. sí. Yo, bueno, me estoy muy contento, muy, muy contento y muy agradecido a las personas que yo llevo porque soy muy respetuoso con todo el mundo y cuando digo algo, tú me has vivido también, Sí, sí, y durante me bastante tiempo. siento, me siento respetuoso, pero interpelo. Sí, sí, sí. Interpelo y Sí, sí. Lo sé, lo sé. ¿Y cómo haces, por ejemplo, ¿no? Lo que comentábamos antes de empezar con, ¿no? con la charla? Para mí, algo que me parece difícil es cómo haces para sentir tu, ¿no? Te viene una emoción negativa. así. ¿Cómo hacemos para que sentir las emociones negativas? ¿Las personas te refieres? ¿O las O sea, del terapeuta? o sea, tú como persona, ¿no? De repente te levantas y tienes un malestar, me encuentro mal, ¿no? Revuelta, me Sí, encuentro con sí, sí, emociones negativas. sí. ¿Cómo podemos hacer para que se vayan rápidamente? Bueno, primero escucharlas, Ujú. Escucharlas. escucharlas, no negarlas. Escucharlas, pararte un momentito a dejártelo sentir y luego, si tienes ese tiempo, preguntarte qué puede ser que esté pasando para que yo me levante esta mañana con tristeza o que me está pasando esta mañana para que yo me levante con ansiedad. También a veces la ansiedad, por ejemplo, o la tristeza puede revelarse durante la noche en forma de sueños, ¿eh? Tú puedes soñar por la noche y luego no acordarte y a soñar que has vivido Mm, situaciones angustiosas. Pero eso es porque igual ya tu vida ya te está diciendo algo sobre la vigilia. claro. ¿Me entiendes? Sí, Que sí, ya tu sí. vida igual, claro, a veces en Gestalt también trabajamos con sueños, le damos sentido A los a sueños. los sueños. Nosotros decimos en Gestalt que las partes del sueño son partes de nosotros mismos proyectadas. Entonces, a veces le haces hacer a la persona, por ejemplo, si hay varias partes en un sueño, les dice, venga, háblame háblame desde el conductor del autobús, háblame desde el guardia urbano,
Ah, Que, sí, sí, me acuerdo de esto, ¿eh? Y lo de la sillita, bueno, ¿no? Lo de esa es otra técnica la que se otra llama técnica. silla La caliente. silla caliente, lo de la silla caliente, a mí esto me llegó al alma, ¿eh? De tener hablar, o sea, tener que hablarle, Quizá ¿no? la utilicé demasiado pronto Sí, 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 sí. contigo. La técnica de la silla caliente es una técnica muy de la gesta de la costa oeste, no Ah, de la este, que lo que apunta de alguna manera es a que tú pongas en esa silla, por ejemplo, a alguien con la que tú tengas un conflicto o a una parte de ti que el terapeuta pueda entender que está en conflicto. Por ejemplo, esto que te decía yo, el Santi que confía en la humanidad, el Santi paranoico que desconfía. Pues eso son partes de uno mismo, ¿no? Eso, si lo sientas en esa silla, puedes establecer un contacto. Siempre la terapia Gestalt lo que busca siempre es la integración de la persona, no la desintegración, sino la integración. ¿Qué significa? Que integres, que aceptes las partes que tú tienes. ¿En qué? En aras de fomentar el bienestar de ese discurso interno que hablamos con el tema de esa señora. ¿Te acuerdas? ujú. Eso es lo que busca en la terapia Gestalt. La integración. Y la silla caliente es una de las de la costa oeste, porque la costa este no utiliza tanto la silla, o no la utiliza, y la costa oeste sí. A mí me gusta esa técnica de la costa este, porque lo que hace es eso, ayudar a la persona a integrarse, a que acepte sus dos partes, a que pueda expresar desde sus dos partes. Y es muy, yo lo que recuerdo que era muy liberalizador, o sea, Total. porque no estamos acostumbrados a, y muchas veces a hablar de yo me siento, Sí, esto es exacto. muy, Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy de, ¿no? Me gusta la diplomacia, ¿no? El caer bien, ¿no? Pues es un poco la tendencia del ser humano, ¿no? Siempre quieres, pues, caer bien, gustar a los demás y decirle a una persona, ¿no? Que no te gusta o cómo tú te sientes es una cuestión difícil de sí, llevarlo a la práctica. sí. Es otra cosa que la Gestalt le pone mucho hincapié, que es a la expresión emocional, a Eso. que pueda expresar emocional la persona, que sea tristeza, tristeza, rabia, rabia, miedo, miedo, alegría, alegría. Lo que haya que pueda ser expresado. Esto lo integré, ¿eh, Santi? Sí, lo sé, lo sé. Esto me costó lo mío, pero me parece muy importante y es liberalizador porque la otra persona no puede estar imaginando lo que tú piensas, lo que tú sientes y si lo haces desde el cariño, desde el amor, con una comunicación, pues eso, asertiva, positiva, ¿no? Claro, Pues sin ponerse nervioso, claro. pues Y también, por ejemplo, la silla ayuda también por ejemplo, a poder plantearte conflictos ujú, con tu pareja, claro, con tu jefe, con tus amigos, con tu claro, familia. Entonces, poner esa persona es como prepararte de algún modo también para romper exacto, ese hielo que te cuesta para exacto. poder expresar, ¿no? Ya, Y a la vez luego ponerte quizá en el lugar de tu padre o tu madre o quien hayas puesto en esa silla para ver qué te diría desde ese otro lugar. qué importante es esto, ¿eh? Sí, Todos con la silla, ¿eh? Chicos, hoy, a partir de ahora, todos con la silla y hablar a la silla, que va fenomenal esta sí, sí, sí. técnica. Es una de las técnicas A mí me gustó, me gustó. más potentes, o puede ser muy catártica también, ¿no? Bueno, yo al principio aluciné, ¿eh? Yo Sí, decía, pero sí, ahora sí. yo, ¿a dónde voy? Estoy con un Me acuerdo de tu cara, hippie además. loco que me ha puesto una silla y tengo una almohada. Digo, qué cosas más raras se hacen aquí, ¿no? Hasta Me que lo fui acuerdo. pillando, ¿eh? Me costó, me Suerte porque costó. venías recomendada. Sí, 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 Si sí. no, hubiera salido, Aguanté, aguanté. Yo ese que primer día hubiera salido corriendo. menos mal que soy disciplinada, dije, bueno, voy a dar confianza, ¿no? a esta terapia. Pero sí, se me quedó bastante grabado en la Sí, mente. sí, 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 sí. Sí, porque me Buenísimo. acuerdo que tú venías pues con eso, habiendo hecho mucho proceso ya, Sí, con otro, me acuerdo que seguías a una persona también, sí, correcto. Iba a una que sí, escuela que ibas a una escuela y que se notaba que tú ya tenías mucho recorrido, que te conocías bastante. a nivel mental. Sí, pero esa parte de la emoción, esa te costaba más. Sí, yo me di cuenta, digo, bueno, ella tiene como mucho integrado el psicoanálisis, pero Correcto. la Gestalt, claro, es otro mundo, Era es otro como... mundo. Yo digo, a dónde me he metido? Sí, 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 Pero me sí. gustó, me pareció, sobre todo las personas que somos muy mentales, porque como que bajas a tierra, ¿no? Sí, Hacia el corazón, ¿no? O sí, sea, que sí, es sí, como muy... Eso es otro rollo, o sea, no sé sí, cómo explicarlo, pero yo lo recomiendo muchísimo porque, claro, vas más a, ¿no? Una esencia que es muy importante, las sí, emociones. sí, Si no te sí, quedas en un plano muy intelectual, exacto. que te lo sabes de memoria, como un lorito, ¿no? Te lo sabes todo de arriba abajo, pero no lo tienes integrado. Una cosa, por ejemplo, sería hablar del dolor y la otra es sentir el dolor.
claro, ¿no? Y la Gestalt te invita a que lo sientas. claro. ¿Y qué nos pasa? Es lo que te comentaba antes, que yo siempre recordaba la parte de sentir las emociones como algo muy negativo, Sí. como de gente depresiva, gente pues que están muy de bajón, antisociables, que ¿no? se encierran en casa, y yo soy todo lo contrario, escapista, viva la fiesta, ¿no? Vámonos, ¿no? Por ahí a divertirnos, alegría, alegría, y a bailar, ¿no? O sea, todo menos enfrentarte a esas malas emociones. Bueno, emociones negativas, que Pero no. todo están dentro de nosotros y están por Exacto, algo y hay que darles su espacio también a cada uno de ellos. Yo exacto. siempre digo que puedes conectar con el dolor, sentir el dolor. Yo creo que la persona que no siente el dolor, que huye del dolor, Ujú, quizás la persona que se deprime. ujú, Seguramente creo que más personas se deprimen por no expresar el dolor que no por los que expresan el dolor. claro, Porque el depresivo, eh, en Gestalt hay un término que se llama retroflexión, ¿no? Que es no poder expresar las emociones, sino que sería como atacarlas dentro, es decir, como quedártelas dentro y fijarlas dentro, ¿no? Entonces, el depresivo es un gran retroflector. Por lo tanto, no expresa la emoción, queda dentro. Y claro, una expresión mal llamada negativa, ¿no? Como la tristeza, puede transformarse en algo crónico, claro, porque no hay una expresión del dolor. Cuando tú expresas el dolor es cuando te liberas del dolor. claro, Por lo tanto, es muy poco probable claro. que, que te deprimas. El que se deprime suele ser más personas que del dolor no lo expresan, sino lo que transforman en queja. Ese sí que se deprime. ¿Por qué? Porque no hay esa asunción de responsabilidades, ese hacerse cargo que decimos en Gestal. ¿Se entiende? Sí, ¿y qué dirías de esas personas que están todo el día contando sus problemas? Que es Pues la parte opuesta. porque están en un ciclo obsesivo, Obsesivo, ¿no? sí, Vale, vale. en un ciclo obsesivo sobre mirándose ahí el ombligo en ese aspecto de lo mal que estoy, y lo único que hace es generando, volvemos otra vez al diálogo tóxico, que eso genera una sensación y una emoción. Claro, Y eso queda ahí fijado, ¿no? Entonces, de ahí o le das la vuelta o lo cambias, o lo trabajas, o en eso te quedas claro. pillado. Y para terminar, Santi, a ver, ¿qué consejo darías a una persona o una pareja que, bueno, que se están divorciando, se están separando y están en medio del meollo, Oh, qué buena pregunta. que están en crisis? ¿Crees que del divorcio se sale? Mira, esa sería la pregunta. ¿Del divorcio se sale? Yo he salido, yo salí del divorcio y aprendí mucho con aquella persona, y era una persona que yo lo veo desde este prisma, ¿eh? Me ayudó mucho en aquel momento, era una persona que en aquel momento la vida me aportó, crecí con ella, estuve 14 años de mi vida con ella, pero hubo un momento en que aquel tren acababa. ¿Por qué? Porque nos venden una moto desde pequeños, de que contigo pan y cebolla y hasta que la muerte nos separe, y que eso no se lo cree nadie y es infumable, y entonces pensamos que ya con esa persona nos vamos a morir, pero la vida es una continua evolución, y que dos personas mantengan sus evoluciones de una manera paralela y tantos años es una tarea prácticamente imposible. Cuando eso ocurre, o una de dos, o les ha tocado la lotería o Sí, hay uno que se está subyugando al otro. eso es. Para mí, ¿eh? Entonces, ¿qué te diría de una pareja que viene? Primero, si vienen a consulta para separarse, que se pregunten si todavía hay algo de amor en sus corazones a la otra persona. Si hay algo de amor, que luchen, que luchen, para poder, digamos, dejar las diferencias, que en el fondo son más que proyecciones del ego, que intenten dejar los egos de lado. Si hay amor, pero eso tienen que preguntárselo a su corazón, no a su cabeza. Si tú dices, yo le pregunto cuando hay conflictos y vienen a crisis en terapia, a sesión, vamos a ver, ¿tú sientes algo todavía por esa mujer o por ese hombre? ¿Sientes todavía amor? Sí. Vale, pues venga, vamos a ver si podemos trabajar con esto, a ver cómo podemos darle la vuelta. Claro. Esa sería la pregunta que le Exacto. haría. Amor y no dependencia, sobre todo que no No, sea no, no, eso dependencia. ya no es amor, Eso ya es otra cosa. eso es otra historia. Ay, qué maravilla. Me ha encantado, Santi, esta charla. Yo también, ya sabes que yo también me divorcié Sí. y también he salido
yo creo que muy Airosa. reforzada, airosa, ¿no? Bueno, tú me has conocido, ¿no? La Elena Sí, sí, casada y la sí, Elena ahora sí. divorciada. Sí, Y me encuentro, la verdad, que mucho mejor. Yo creo que muchas veces en el momento lo vives muy mal, pero hay que tener fe de que, bueno, de que al final la tormenta pasa y hay que querer en la naturaleza, que al final luego exacto. el sol sale, las Se nota estrellas. y lo irradias además, Gracias, que estás Santi. bien. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues, y ya por último, acabo, Santi, ¿dónde te pueden encontrar? Aquellas personas que quieran contratar tus servicios, que quieran tener contacto contigo, ¿dónde te podrían encontrar? Estamos en Vía Layetana 54, segunda planta, despacho 207. Y luego en mi página web es, o me buscan por Santi Calvo, o a mi pareja que se llama Katia Tebó, o por terapia Bigestal. Muy Ahí me bien. pueden encontrar en Google Maps, tengo mi página web, donde quieran. Pues muchísimas gracias, Santi. Yo creo que bueno, la audiencia yo creo que les ha quedado claro lo que es la terapia gestal. Ha sido un placer. Se nota que eres además formador de profesionales de terapeutas de gestal. Eres un gran comunicador y bueno, pues muchísimas gracias y eso, a por la terapia gestal para todos. Muchas gracias a vosotros.